Bendiciones. Queremos darte la bienvenida a nuestros servicios virtuales que estaremos transmitiendo desde nuestra iglesia. Queremos exaltar a nuestro Dios y que tú lo exaltes junto con nosotros. Que tengas una excelente semana. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios les bendiga. Espero que tengan un día bendecido. Gracias por el tiempo que ustedes invierten en mirar estos videos. La finalidad es que Dios hable a través de su palabra. Y bueno, estamos contentos. Yo estoy muy contento, muy agradecido con el Señor porque nos ha permitido entrar hasta sus hogares. Y quiero decirles solamente que así como hemos estado en oración, así hay que mantenernos, ¿verdad? Iglesia, manténganse en oración ahí en sus casas, que el Señor siga trabajando, ¿verdad? En nuestros corazones. Hay que seguir pidiéndole al Señor por nuestro país, por nuestra ciudad y por el mundo entero. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes este mensaje que Dios me dio en esta mañana. Este mensaje se llama El mal reinado de Manasés, ¿verdad? Vamos a ver una historia bíblica y vamos a ver la aplicación para nuestras vidas. Vamos a dar un momentito para que usted tome su Biblia, se acomode ahí en su sillón, tal vez con un cafecito, con un desayuno, unas galletitas, un panecito. Y bueno, vamos a dar un minutito para que usted se acomode. Voy a decir la cita para cuando usted tenga su Biblia y esté listo, busque la cita. La cita es Segundo Libro de las Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 13. Segundo Libro de las Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 13, ¿verdad? No lo vamos a leer todo, voy directamente al mensaje porque está un poquito largo, espero no tomar tanto tiempo. Sin embargo, quiero decirles que este rey fue un rey que dice la Biblia que no hizo lo correcto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Hay una diferencia entre este rey y su padre, Ezequías, quien fue un rey que hizo todo su esfuerzo por hacer las cosas bien delante de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver la historia de este rey mientras ustedes buscan Segundo Libro de las Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 13. Ahí es donde vamos a estar en esta mañana, ¿verdad? Mientras ustedes buscan la cita bíblica, quiero decirles que algunos teólogos piensan que Manasés fue una persona tan mala, ahorita lo vamos a ver, que es comparado con Satanás en algunos aspectos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver y vamos a poder entender un poquito mejor esto. Esta historia nos muestra que a pesar de la condición mala de una persona, Dios sigue extendiendo su misericordia día tras día, ¿verdad? Día con día. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y bueno, cada vez que me toca enseñar de alguna historia bíblica, me gusta citar estos dos versículos, ¿verdad? Vamos a ver primero Romanos capítulo 15, versículo 4. Si quieren ahí buscarlo conmigo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice la Biblia acerca de esta historia que vamos a estudiar, dice:
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? Y quiero que vean otra cita conmigo para que ustedes noten la importancia de aprender de la historia, ¿verdad? Dice 1 Corintios capítulo 10. Si ustedes notan en esta historia, en 1 Corintios capítulo 10, en los versículos del 1 al 10, Dios está hablando con el pueblo, ¿verdad? Y en el versículo 11, Pablo escribe y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y bueno, antes de entrar de lleno a la predicación, quiero decirles que hay un dicho, es un proverbio estadounidense, que dice que el hombre que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Entonces, ojalá que esta historia nos enseñe algo, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar de lleno en el mensaje. Vamos a entrar ahí en segundo libro de las Crónicas, por favor. Si ustedes quieren ponerle un separador, pueden hacerlo porque vamos a estar buscando algunas citas bíblicas. Pero vamos a estar ahí en segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 13. Vamos a ver, dice el versículo 1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que surge aquí es, ¿por qué si este rey era tan malo, por qué Dios permitió que reinara tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente es mucho tiempo en este reinado para un rey malo. ¿Por qué Dios permitió que Manasés reinara tanto tiempo? Y yo creo que la mejor respuesta sería porque Dios es paciente y no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Igual a las personas que escuchen algunas cosas de la Biblia, Dios está siendo muy paciente porque dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que Él es paciente para con nosotros y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Muy bien, versículo 2 dice, hablando acerca de Manasés, estamos ahí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, dice en el versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, en este versículo se describe a la persona de Manasés, ¿verdad? Él hizo lo malo y dice conforme a las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de los ojos de Israel. Y bueno, si echamos un poquito la mirada hacia atrás en la historia del pueblo de Israel, precisamente Dios había hecho eso porque Dios había quitado todo lo que al pueblo le hacía daño, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que Él echó a todas esas naciones de delante de ellos, porque ellos practicaban cosas negativas, magia y todas esas cosas. Entonces Dios había quitado todas las naciones de delante del pueblo. Dice el versículo del 3 al 5, ¿verdad? No voy a tomar mucho tiempo. Dice versículo 3 al 5, porque Él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa
de Jehová. Y obviamente una de las cosas que Dios abominaba de los pueblos que Él echó fuera de Israel era pues la idolatría, ¿verdad? Es algo con lo que Dios trata desde los tiempos de Moisés. Dice por allá en el libro de Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa estaba dentro de la ley de Moisés, ¿verdad? Y Dios destruyó ciudades porque se excedieron en hacer maldad, incluida la idolatría, ¿verdad? Sodoma y Gomorra obviamente sabemos que fueron destruidas por su maldad, pero Dios destruyó también ciudades como Egipto, precisamente porque ellos practicaban la idolatría, ¿verdad? Que a Dios obviamente le desagrada mucho eso. Y hay muchos pasajes, hay muchos textos bíblicos que nos enseñan en contra de la idolatría. Yo solamente voy a darles dos. Quiero que busquen, por favor, Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Versículo 9, por favor. Isaías 44, 9. Hay un pasaje amplio que habla acerca de la idolatría, pero solamente vamos a ver el versículo 9, Isaías 44, 9. Si ya lo tienen, por favor, vamos a darle lectura. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden, ¿verdad? Hay muchos textos que nos enseñan acerca de que Dios abomina la idolatría. Quiero que busquen otro texto conmigo, por favor, en Jeremías, ahí el siguiente libro, Jeremías capítulo 10, por favor. Vamos a ver qué dice Dios acerca de la idolatría en este pasaje. Jeremías capítulo 10, versículo 8, miren lo que dice Jeremías. Dice: todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Y luego en el versículo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y el versículo 14 dice, hablando acerca de la idolatría, dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Entonces, estamos aprendiendo de la historia de este rey Manasés, que él hizo algo que hizo enojar a Dios, ¿verdad? Él practicó la idolatría, aun cuando él sabía que estaba mal. Dice, versículo 6, por favor. Versículo 6, dice, vamos a regresar a segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo 6. Ese es el versículo que sigue. Dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Y luego dice una frase que a mí me llama mucho la atención, y yo aquí en mi Biblia la tengo subrayada y la tengo marcada, porque esto me dice a mí que ya este hombre se salió fuera de los límites, ¿verdad? Dice: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, dice, hasta encender su ira. Y bueno, yo creo que Dios entiende que una persona tiene la naturaleza pecaminosa todavía, ¿verdad? Los cristianos tenemos todavía la naturaleza pecaminosa, y en algunas ocasiones nos vamos a equivocar. Sin embargo, cuando alguien peca ya deliberadamente, sabiendo que está mal,
Entonces yo creo que hace encender la ira de Dios, ¿verdad? Este hombre se salió de sus límites, porque yo creo que Dios nos marca límites a los cristianos, y creo que este hombre por eso desató la ira de Dios, dice la palabra. Muy bien, miren, vamos a seguir leyendo todo lo que hizo este hombre, ¿verdad? Dice el versículo 7, dice, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, ¿verdad? No conforme con incitar al pueblo a la idolatría, no conforme con hacer todas estas abominaciones que obviamente hicieron enojar a Dios, puso todavía una imagen dentro del templo, el templo que Dios había consagrado, ¿verdad? Para que solamente su presencia estuviera ahí. Dice la Biblia que este hombre puso una imagen dentro del templo. Miren lo que dice Deuteronomio, por favor vayan a Deuteronomio capítulo 18 conmigo. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 12, por favor. Miren lo que dice. Dice, amonestaciones contra costumbres paganas. Miren, obviamente este rey ya sabía que estas cosas eran malas, ¿verdad? Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora, este rey sabía que era lo que no tenía que hacer, y pareciera como si él no le importó nada de esto, ¿verdad? Porque estamos viendo que él sobrepasó los límites de lo que Dios dijo que no hicieran, ¿verdad? Muy bien, dice versículo 8, dice, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Dice, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés, ¿verdad? Dios ya les había dado estatutos, ya les había dado preceptos, y obviamente el pueblo junto con los reyes tenían que seguirlos. Y era lo que no estaba haciendo este hombre, ¿verdad? Manasés, que dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Muy bien, dice el versículo 9, dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, vemos aquí que muchas veces los líderes tienen una gran responsabilidad, ¿verdad? Sobre el pueblo, sobre la iglesia, y creo que digo que es una gran responsabilidad porque, por ejemplo, en el caso de los que predicamos, de los que estamos al frente de la iglesia, tenemos que enseñarle a la gente, tenemos que mostrarles el buen camino. Y obviamente en la historia que estamos viendo, este hombre, este líder del pueblo de Dios, no lo estaba haciendo. Al contrario, en lugar de enseñarles, él dice la Biblia en el versículo 9 que hizo extraviar al pueblo con todas esas abominaciones. Miren, hay algo interesante a continuación en el versículo 10. Dice el versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, dice, mas ellos no escucharon. Y esta historia
va muy acorde, ¿verdad? Porque muchas veces Dios habla, Dios sigue hablando y muchas veces la gente no escucha. Dice la Biblia que en la historia de Manasés, Dios habló al pueblo y ellos no escucharon. Miren, quiero compartirles una frase que se repite en el libro de Jeremías. Y esta frase tiene que ver precisamente con eso, porque a veces Dios habla y la gente no escucha. Dice, quiero que busquen por favor Jeremías capítulo 7. Miren cómo se repite algunas veces esta frase. Y creo yo que cuando hay una frase que se repite en la Biblia es porque Dios quiere que la gente escuche, ¿verdad? Esta frase es desde temprano y sin cesar. Miren cómo Dios les hablaba al pueblo y el pueblo no quería escuchar. Y es lo mismo que sucede en la actualidad, ¿verdad? Muchas veces se predica la palabra, se enseña la palabra y muchas veces la gente no quiere escuchar. Miren esta frase es desde temprano y sin cesar. Vean cuántas veces se repite en el libro de Jeremías. En Jeremías capítulo 7, versículo 13, dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, dice, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, dice la Biblia. Jeremías capítulo 7, versículo 25, miren otra vez la misma frase, ¿verdad? Dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos otra vez desde temprano y sin cesar. ¿Verdad? Así que es de la forma en que Dios habla. Dios habla desde temprano y sin cesar para ver si la gente escucha, para ver si la gente se vuelve un poco más sensible, sus corazones. Dice en el capítulo 11, versículo 7 del mismo libro, Jeremías, capítulo 11, versículo 7, dice, porque solemnemente protesté, fíjense lo que está diciendo Dios, solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles, otra vez la misma frase, desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Obviamente no escucharon, ¿verdad? Capítulo 25 de Jeremías. Capítulo 25 del mismo libro, Jeremías. Versículo 3. Miren la misma frase. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado otra vez desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y ahí en el versículo 4 se vuelve a repetir otra vez la misma frase. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles otra vez desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Capítulo 26, versículo 5, otra vez se vuelve a repetir la misma frase. Dice, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Y por última vez en el capítulo 29, versículo 19, dice, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, otra vez, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Entonces, creo que la Biblia es clara con esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Muchas veces los predicadores, los expositores de la palabra, enseñamos, predicamos, le decimos a la gente, mira, escucha la voz de Dios, porque
Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Dios quiere gente que le clame, que le pida perdón, porque sin lugar a dudas hemos hecho mucho mal. Dice el capítulo 9 del libro de Daniel, hay una oración muy bonita ahí y Daniel está diciendo: nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos escuchado tu voz. Y yo creo que en este tiempo está sucediendo lo mismo. Nos hemos apartado, nos hemos desviado de la palabra de Dios. Creo que hasta las iglesias oramos muy poco, tenemos muy poco tiempo para pasar con Dios. Sin embargo, dice la Biblia que Dios es paciente. Dios está esperando a ver si el pueblo reacciona, a ver si nos volvemos a Dios, a ver si tenemos un corazón sensible para su palabra. Vamos a regresar, por favor, a segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Nos quedamos en el versículo 10, donde Dios le habla al pueblo, ¿verdad? Dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, dice, mas ellos no escucharon. Ahora miren qué es lo que sucede cuando la gente no escucha, cuando la gente empieza a poner a Dios en segundo plano, cuando las personas no atiendan a la voz de Dios. Dice el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, ¿verdad? Esa fue la respuesta de Dios, ¿verdad? Por no haber escuchado. Dice, versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Eso es lo que Dios quiere, que el pueblo de Dios se humille, que el pueblo de Dios ore, que el pueblo de Dios tenga un corazón sensible a su palabra. Dice que después, ya cuando él se vio perdido, este rey se humilló en la presencia del Dios de sus padres. Y miren qué es lo que sucede cuando una persona se humilla. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la humillación? Dice en el versículo 13, y habiendo orado a él, dice, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y bueno, este es un llamado, mis hermanos, mis amigos, gente que miran este video. Este es un llamado para volver el corazón a Dios, igual a la iglesia, ¿verdad? Es un llamado para volvernos al Señor, para tomar un buen tiempo para orar, para compartir la palabra. Hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan saber que ellos necesitan el arrepentimiento, venir a los pies de Cristo. Ojalá que este mensaje haya hablado a tu corazón. Ojalá que este tiempo de compartir la palabra haya despertado en ti el interés de acercarte a Dios, de acercarte a su palabra. No hay otra forma de llegar al cielo mediante Jesucristo. Si tú en esta hora sentiste en tu corazón que debes acercarte a Dios, a Cristo, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no le abres tu corazón? Me gustaría hacer una oración por si tú quieres abrir tu corazón para el Señor. Señor, una vez más estamos ante tu presencia. Gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Te damos gracias porque tú viniste en la cruz a morir por nosotros. Tú pagaste, Señor, el precio por nuestro pecado. Y ahora la única condición, Señor, es que las personas abran sus corazones, que depositen tu confianza, Señor, y que se arrepientan de sus pecados. Padre, te pedimos que a través de tu palabra tú sigas hablando, que tú sigas sensibilizando los corazones de las personas.
Señor, habla aún a la iglesia, Señor, que podamos estar más tiempo pasando contigo, Señor, con una relación contigo. Te damos gracias porque tú has sido bueno y misericordioso, tú has sido muy paciente porque no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, ayúdanos a ser más sensibles a tu palabra y que las personas puedan abrir su corazón para ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, por habernos hablado en esta hora y te pedimos que nos sigas ayudando a compartir tu palabra. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Si pueden, mándenos un mensajito, escríbanos, ¿verdad? Ahí va a aparecer el teléfono y el correo electrónico y con mucho gusto podemos ayudarlos, podemos orar por ustedes, podemos ministrarlos. Que tengan una excelente semana.